Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy vamos a desatar una historia que sinceramente, nos ha dejado a todos con la boca abierta y la mandíbula temblando de asombro. Prepárense porque lo que les voy a contar no es un guión de película de gran presupuesto, ni una trama sacada de una novela de ficción. No, mis amigos, esto es pura magia de Hollywood, pero sucedida en la vida real, y tiene como protagonista a uno de nuestros galanes favoritos, cuyo nombre resuena en miles de hogares alrededor del globo. Sí, están leyendo bien. Hoy vamos a sumergirnos en una anécdota que demuestra, una vez más, que a veces la realidad supera con creces a la ficción, y que los sueños literalmente pueden tejerse en la realidad de maneras insospechadas y maravillosas. ¿Están listos para una dosis concentrada de sorpresa, emoción desbordante y un encuentro que, sin lugar a dudas, quedará grabado en la memoria de una fan, y quizás hasta en la del propio protagonista, para siempre? Si la respuesta es un rotundo y resonante sí, no se olviden de darle con todas sus fuerzas a ese botón de asterisco suscripción que ven por ahí, ese que parece un pequeño sello de aprobación, y activen la asterisco campanita de notificaciones para no perderse ni una sola de nuestras dosis diarias de actualidad candente, las historias más impactantes del mundo del espectáculo y las dosis de inspiración que tanto necesitamos. Vamos a empezar esta aventura, que hoy promete ser inolvidable. Hoy, queridos seguidores, nos vamos a enfocar en un nombre que evoca suspiros, miradas intensas y una presencia magnética, Can Yaman. Sí, el actor turco que ha conquistado corazones, no solo en su tierra natal, sino que ha expandido su reinado de carisma y talento por todos los rincones del planeta. Lo conocemos por sus exitosos dramas románticos, esos que nos han mantenido pegados a la pantalla, con tramas que nos hacen suspirar de amor, sufrir por desamores y vibrar con cada conflicto. Sus papeles, a menudo complejos y llenos de pasión, nos han demostrado su versatilidad actoral, pero es esa presencia escénica, ese porte y esa mirada que parece penetrar hasta el alma, lo que es simplemente hipnótico. Pero lo que descubrimos hoy, lo que ha salido a la luz y ha iluminado las redes sociales con una luz cálida y auténtica, va mucho más allá de las cámaras, de los guiones perfectamente escritos y de la magia que crean los directores. Se trata de un momento único, un encuentro inesperado, una chispa de conexión que ha dejado a todos boquiabiertos y nos ha recordado la pura y simple magia que puede suceder cuando el destino decide ponerse juguetón y teje sus hilos de una manera inesperada. Imaginen esta escena, una fan, una seguidora más en la inmensa legión de admiradores que tiene Can Yaman, vive su día a día, quizás soñando despierta con la posibilidad remota, casi etérea, de cruzarse con su ídolo, de tener un instante, por efímero que sea, de conexión real, de sentir que esa figura que admira en la pantalla es, en algún nivel, tangible, humana. Y de repente, ¡boom! Ese sueño, esa fantasía, esa posibilidad que parecía inalcanzable, se materializa de la forma más sorprendente, más espontánea y más efímera posible, dejando una estela de felicidad y asombro. La historia que ha revolucionado las redes sociales, que ha generado miles de comentarios, de reacciones y ha puesto a todos a hablar, gira en torno a una interacción en vivo, una conexión digital directa, algo que por su propia naturaleza, es fugaz, casi como un soplo de viento, pero increíblemente poderoso y conmovedor. Can Yaman, quien se encuentra inmerso en sus agitadas jornadas de trabajo, en medio de rodajes, compromisos promocionales y su vida profesional, o quizás en un momento de merecido descanso, se encontró, de forma completamente fortuita y en tiempo real, con una fan. Pero no fue un encuentro cualquiera, no, mis queridos amigos. Fue algo mucho más íntimo, algo que capturó la atención de miles, y que se ha convertido en el centro de atención de las últimas horas, eclipsando incluso las noticias de sus próximos proyectos. Se trata de un momento en el que la distancia abismal que a menudo separa al ídolo de su admirador se desdibujó por completo, creando una conexión genuina, un hilo invisible de empatía y admiración mutua, que ha quedado grabada en la memoria de quien la vivió. ¿Cómo sucedió este milagro digital? ¿Qué se dijeron estas dos personas, unidas por la admiración a través de la tecnología? ¿Cuál fue la reacción palpable de la fan al encontrarse cara a cara, virtualmente, con su estrella favorita? Agárrense de sus asientos, porque los detalles son tan fascinantes como un episodio de sus series más aclamadas. Según lo que hemos podido recopilar, lo que se ha compartido y viralizado en distintas plataformas digitales, desde Instagram hasta Twitter, y por supuesto, en los grupos de fans más activos, todo ocurrió de manera bastante espontánea, sin previo aviso, sin planes meticulosos. Can Yaman, quien ha demostrado ser una persona muy activa en sus redes sociales, compartiendo fragmentos de su vida,
sus pensamientos y a menudo interactuando directamente con su audiencia, se encontraba conectado en una especie de transmisión en vivo. Podía estar respondiendo preguntas de sus seguidores, compartiendo alguna novedad sobre su trabajo, o simplemente saludando a su legión de fans, creando esa cercanía que tanto apreciamos. En este contexto, una fan, en medio de miles de posibles participantes, tuvo la increíble oportunidad de ser seleccionada, de unirse a esa transmisión en tiempo real. Imaginen la emoción de ese momento. Estar cara a cara, aunque sea virtualmente, con Can Yaman, con el hombre que ven en las pantallas, que admiran en las revistas. La oportunidad de que tus palabras, tus preguntas, lleguen directamente a él, y lo más extraordinario, que él te responda. Es algo que innumerables fans sueñan con tener, y para esta persona en particular, en ese instante fugaz, ese sueño se materializó. Pero lo que hizo que este encuentro pasara de ser una simple interacción a algo verdaderamente épico, algo que resonara con tanta fuerza en las redes, no fue solo la posibilidad de hablar con su ídolo. Fue la forma en que se desarrolló esa conversación, la calidad de esa conexión. Se dice, y los testimonios que han trascendido así lo confirman, que Can Yaman, con esa sencillez que lo caracteriza fuera de los sets de grabación, con esa cercanía que parece despojarse de la armadura de la fama, se tomó el tiempo para realmente conectar con la fan. No fue una interacción superficial, un simple saludo protocolario y un adiós apresurado, como a veces sucede con figuras de su calibre y apretadas agendas. Al parecer, Can se detuvo, la escuchó atentamente, le dedicó una atención especial, como si ella fuera la única persona en el universo en ese momento. Imaginen la sorpresa, la alegría incontrolable, quizás incluso la incredulidad de esta fan al ver que su ídolo no solo la estaba viendo a través de la pantalla, sino que la estaba escuchando con verdadera atención, la estaba viendo, la estaba comprendiendo, y le respondía de una manera cálida, genuina y llena de amabilidad. Los detalles específicos de la conversación no son del todo conocidos, y esto es precisamente lo que le añade un halo de misterio y autenticidad a la historia. Como en muchas transmisiones en vivo donde la espontaneidad reina, el intercambio puede haber sido algo efímero, muy personal entre ellos, un momento íntimo que pertenece a ellos dos y a la audiencia que tuvo el privilegio de presenciarlo. Sin embargo, el impacto visual, la emoción que se transmitió a través de la pantalla, la alegría evidente en el rostro de la fan y la calidez en la expresión de Can, fueron más que suficientes para que este momento se volviera viral, para que se compartiera hasta el infinito y más allá en las redes sociales. Se habla, se rumorea, se comenta en los foros de fans, que Can Yaman fue extremadamente amable, que mostró una empatía sorprendente. Incluso se dice que hizo algún comentario jocoso o cariñoso que hizo sonreír a la fan, o que le dedicó unas palabras de aliento, de agradecimiento por su apoyo incondicional, o quizás un simple reconocimiento a su presencia y a su admiración. Este tipo de gestos, amigos, que a simple vista pueden parecer pequeños, insignificantes para algunos, tienen un significado colosal para quienes los reciben. Representan la humanidad detrás de la figura pública, la persona real, vulnerable y apreciativa que se esconde detrás del personaje famoso, que valora genuinamente a quienes lo siguen y lo apoyan, sin importar la distancia o la fama. Y ahí radica la clave de por qué esta historia nos ha cautivado tanto, porque ha tocado nuestras fibras sensibles y nos ha sacado una sonrisa de pura felicidad. Can Yaman no es solo un actor con un físico privilegiado, una sonrisa que derrite y un talento innegable que lo ha catapultado a la fama mundial. Es también una persona que, al parecer, sabe valorar a su audiencia, que entiende el poder de su influencia y lo utiliza para generar momentos positivos y memorables. En un mundo donde las interacciones a menudo se sienten frías, impersonales y distantes, un momento como este donde el ídolo se muestra cercano, humano, accesible y genuino, es un tesoro invaluable. La fan, por su parte, sin duda alguna, vivió uno de los momentos más emocionantes, más significativos y más felices de su vida. Ver a su actor favorito, hablarle directamente, recibir una respuesta amable, atenta y personalizada es algo que no se olvida, que se atesora para siempre como un tesoro invaluable. Piensen en la inmensidad de la comunidad de fans que tiene Can Yaman. Estamos hablando de millones de personas en todo el mundo que lo admiran, que siguen cada uno de sus pasos, que esperan con ansia sus próximos proyectos. Que él, en medio de toda esa vorágine de fama y atención constante, elija dedicar su valioso tiempo y su atención personalizada a una fan en particular, en un momento tan público y expuesto como una transmisión en vivo, dice mucho de su carácter, de su ética, de su humildad. Demuestra que a pesar de la estratosférica fama que ha alcanzado, sigue siendo una persona accesible, agradecida y con los pies en la tierra.
Este tipo de actos, estos gestos de humanidad y cercanía, construyen una lealtad profunda y duradera, una conexión que va más allá de su trabajo en la pantalla, que se afianza en la persona que es fuera de ella. Y eso, queridos amigos, es lo que verdaderamente conecta con la gente, lo que genera un vínculo emocional que perdura en el tiempo. Además, esta anécdota tan conmovedora nos recuerda, una vez más, el poder transformador de las redes sociales y las plataformas digitales en nuestra era. Han democratizado radicalmente la forma en que los fans interactúan con sus ídolos, rompiendo barreras y acortando distancias que antes parecían insalvables. Lo que antes solo era posible en eventos masivos, en encuentros multitudinarios donde la interacción era mínima, o a través de cartas que rara vez llegaban a su destino, ahora puede suceder en cuestión de segundos, en una transmisión en vivo, en un clic. Es un puente directo, un canal de comunicación abierto entre el artista y su audiencia, un espacio dinámico y vibrante donde la magia, la sorpresa y la conexión genuina pueden ocurrir en cualquier momento sin previo aviso, de la forma más natural e inesperada. La reacción de la fan, aunque efímera, fue captada por la cámara, por los miles de ojos que seguían la transmisión. Se pudo ver, sin lugar a dudas, la sorpresa dibujada en su rostro, la emoción desbordándose en sus ojos, y seguramente, un torrente de pensamientos, de sentimientos, de agradecimiento y de incredulidad cruzando su mente a la velocidad de la luz. ¿Será esto real? ¿Me está hablando a mí de verdad? ¿Qué le digo ahora? Es una mezcla vertiginosa de nerviosismo, de éxtasis, de alegría contenida y de gratitud profunda que estoy segura, muchos de ustedes pueden imaginar y quizás hasta revivir al escuchar esta historia. Y cuando Can Yaman respondió, cuando su voz resonó en sus oídos a través de los auriculares, esa emoción se multiplicó exponencialmente, dejando una huella imborrable en su experiencia, un recuerdo que atesorará por el resto de su vida. Esta historia, en su sencillez y en su autenticidad, es un poderoso recordatorio de que detrás de cada rostro famoso, de cada estrella que brilla en el firmamento del espectáculo, hay una persona. Y a veces, solo a veces, esas personas nos brindan momentos de conexión humana que nos hacen sentir especiales, que nos dan esperanza, que nos reconfortan y que nos demuestran que incluso en el glamoroso y a menudo impersonal mundo del estrellato, la amabilidad, la empatía y la autenticidad siguen siendo los valores más importantes, los que realmente trascienden y dejan una marca. Can Yaman, con esta interacción épica y conmovedora, no solo ha ganado puntos indiscutibles con esa fan en particular, sino que ha ganado aún más el corazón y la admiración de todos nosotros, quienes seguimos su trayectoria profesional y ahora, también, celebramos y valoramos su lado humano, su sencillez y su calidez. Lo que es realmente fascinante de estos encuentros espontáneos en vivo es la autenticidad pura. No hay un guión que seguir, no hay segundas tomas para perfeccionar una frase, no hay filtros que disimulen una emoción. Es un momento puro sin artificios, un instante auténtico que se crea en el preciso momento, en tiempo real. Y es precisamente esa autenticidad, esa espontaneidad desprovista de pretensiones, lo que lo hace tan poderoso, tan impactante y tan memorable. La fan no se esperaba esto en absoluto, era una posibilidad remota en sus sueños más locos. Y Can Yaman seguramente tampoco tenía planeado un encuentro tan personal y detallado. Pero sucedió, fue orgánico, fue real, y fue maravilloso. Y ese es el verdadero encanto de la vida, de las conexiones humanas, de la magia que a veces se esconde en lo inesperado. Espero de corazón que esta historia les haya gustado tanto como a mí me ha fascinado contarla. Nos muestra, de una manera muy tangible y emotiva, que la fama, el estrellato y el éxito no tienen por qué crear una barrera infranqueable, un muro de cristal, entre los artistas y sus seguidores. Al contrario, puede ser una herramienta poderosa, un canal para crear conexiones genuinas, para compartir momentos de alegría compartida, para inspirar y para recordarles a todos, tanto a los artistas como a su audiencia, que al final del día, somos seres humanos que apreciamos la amabilidad, la atención y el reconocimiento. Can Yaman ha demostrado, una vez más y de una manera inolvidable, porque es uno de los favoritos de tantos millones de personas en todo el mundo. Su talento en la actuación es indiscutible, pero su calidad humana, su cercanía y su empatía son los verdaderos tesoros que lo hacen brillar con luz propia. Para resumir, hoy hemos desgranado la fascinante historia de cómo Can Yaman protagonizó una interacción sorprendente, épica y profundamente conmovedora con una fan durante una transmisión en vivo. Este encuentro impregnado de calidez, cercanía y genuina amabilidad, ha puesto de manifiesto el lado humano y accesible del aclamado actor,
dejando a la fan con un recuerdo imborrable que atesorará para siempre, y a todos nosotros, como espectadores y seguidores, inspirados por este hermoso y auténtico gesto. Es un recordatorio conmovedor del poder de la conexión genuina en la era digital, y de cómo los pequeños momentos, los gestos inesperados, pueden tener un impacto enorme y duradero en nuestras vidas y en nuestra percepción de quienes admiramos. Muchísimas gracias, queridos seguidores, por acompañarme en este recorrido por esta increíble historia que nos ha llenado de emoción y de esperanza. Espero de todo corazón que les haya gustado tanto como a mí me ha encantado compartirla con ustedes. Me encantaría saber, ahora que hemos desvelado este secreto, ¿qué opinan de este tipo de interacciones? ¿Han tenido alguna experiencia similar, ya sea como fans que han vivido un momento mágico con un ídolo, o como espectadores que han presenciado algo así, y les ha conmovido? Déjenme sus pensamientos, sus anécdotas, sus opiniones aquí abajo en la sección de *comentarios. Los leo con muchísimo interés y me encanta debatir con ustedes. Y si, como espero, les ha gustado este vídeo, no olviden darle con todas sus fuerzas a ese botón de *me gusta, ese pulgar hacia arriba que tanto nos ayuda a crecer y a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, especialmente con aquellos que son fervientes fans de Kan-Yaman o que disfrutan de estas historias inspiradoras y edificantes que nos demuestran la bondad en el mundo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, si acaban de aterrizar en nuestro canal, les invito encarecidamente a que se suscriban para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras, nuestras exclusivas noticias del mundo del entretenimiento y nuestras dosis de inspiración. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguro tendremos otra historia igual de fascinante. Un abrazo gigante y hasta la próxima.